Ya, bienvenidos a la clase de química del eje número uno. Eh, bueno, empezamos con estructura atómica y estamos viendo acá ya el temario y los contenidos que tiene. Vamos a ver la clasificación de la materia en elementos, compuestos y mezclas, procedimiento de separación de mezclas y así detalladamente. Eh, y les voy a dejar una guía que tienen que hacer y después con la respuesta y después la explicación de cada pregunta. Ya, la clasificación de la materia. La materia se divide en dos cosas, en sustancias puras y en mezclas. ¿Ya? Estas sustancias puras se dividen también en otras dos cositas, que son los elementos y los compuestos. Los elementos son todos los que se ven en la tabla periódica, y estos son como el oxígeno, el hidrógeno, y ya no se pueden seguir separando, ya que es el átomo, ¿ya? Y los compuestos son una mezcla de estos elementos, ya sea el agua, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, y estos sí se pueden descomponer, ¿ya? Mientras que los elementos no se pueden seguir descomponiendo. Y las mezclas, tenemos las mezclas heterogéneas y homogéneas. ¿Qué las diferencia? Que las heterogéneas yo veo los ingredientes que tiene. Por ejemplo, el agua con aceite. Yo veo la separación, veo agua y aceite. Por ejemplo, una ensalada. Yo veo, por ejemplo, que es una ensalada César. Veo el queso, veo la lechuga, veo el pollo, veo los ingredientes que tiene. Mientras la homogénea es no distingo qué elementos tiene. Por ejemplo, un jugo, yo no distingo si tiene, si se le agregó algún polvo y qué productos tiene ese polvo, no veo nada de esas cosas. Entonces, como no lo puedo diferenciar, se llama homogénea y solo veo una fase. Aquí podemos ver la diferencia en cómo se ven los átomos de un elemento, las moléculas de un elemento. Los átomos son solo una pelotita, mientras que las moléculas de un elemento son dos pelotitas. Las moléculas de un compuesto ahí ya se ven más pelotitas y átomos y moléculas de una mezcla ya se ven más, porque pide átomos, o sea, una pelota, moléculas, dos pelotitas, y la mezcla que ya tenemos más de una pelotita, ¿ya? Las mezclas heterogéneas. Hay tres tipos. Recordar que las mezclas heterogéneas son las mezclas que sí puedo diferenciar sus componentes o sus ingredientes. Tenemos las emulsiones, que es cuando tenemos agua con tierra. Y esta agua con tierra, yo trato de batir esa agua con tierra y aún sigo viendo el ingrediente. Está abajo, ¿ya? Y las suspensiones son que no son miscibles, o sea, no se logran mezclar. El agua con el aceite no se logra mezclar. Aunque uno lo bata, lo deja en reposo y va a quedar igual. Se va a separar en algún momento. Y los coloides acá tenemos la pintura, aunque se ve raro que, porque lo que pasa es que si uno lo ve al microscopio se va a dar cuenta que no se logra completamente mezclar. Entonces ahí uno observa micelas, que las micelas son los fosfolípidos que forman pelotitas, así, son puras micelas. Entonces uno ve al microscopio y dice, no están mezcladas. Ya, ahora vamos a ver las separaciones de mezclas. Tenemos la decantación. La decantación se utiliza en mezclas heterogéneas, o sea, mezclas que yo sí puedo ver. Y tenemos dos tipos, o sea, no dos tipos, sino como dos ejemplos que nos ayudarían a entender más bien cómo se usa este tema de la decantación. La decantación cuando tenemos agua con tierra, solamente tenemos que dejarlo en reposo. Eso es lo que tiene la decantación, que uno lo deja en reposo. Y al dejarlo en reposo, el ingrediente se separa. Por ejemplo, cuando uno deja el agua con tierra, lo mezcla, pero si uno lo deja 2 o 3 días, el agua ya se ve un poco más clara y la tierra se ve toda abajo. Entonces solo necesito dejar la mezcla en reposo para poder separarlo. Y simplemente vierto el agua en otro recipiente mientras me queda la tierra al fondo. Y el otro ejemplo que tenemos es el agua con aceite, que esta agüita con el aceite, si está mezclada, lo dejo en el embudo, reposando hasta que pasa un cierto tiempo y se divide. Entonces ahí aprieto el embudo y se va a salir el agua y dejo hasta donde está el aceite. Así logro la separación de estas mezclas heterogéneas. La filtración. La filtración es cuando hay una mezcla entre un, un líquido y un sólido, ¿ya?
Lo que pasa es que tenemos que usar un papel filtro, que este papel filtro va a retener el sólido, por ejemplo, agua con piedra, ¿ya? Yo quiero separar la piedra con el agua. Entonces pongo el papel filtro, el embudo y el vaso precipitado y, y vierto el agua con piedra y el agua va a caer en el vaso precipitado y en el papel filtro va a quedar la piedra. Y el tamizado es la separación de sólido con sólido, pero sólidos con distintos tamaños. Por ejemplo, cuando nosotros tamizamos la harina, cuando vamos a cocinar, nos quedan esas piedrecillas que tienen la... Bueno, si a uno le sale la harina con, por ejemplo, cuando tienen larva y todo ese tema, quedan ahí. Obviamente pasan los huevitos que son esas larvas, pero quedan ahí. Entonces, esa es la de sólido con sólido y ahí se usa el tamizado. Y la destilación se usa en mezclas homogéneas, o sea, mezclas entre gas y gas o líquido que se logran mezclar y yo no puedo lograr diferenciar sus componentes. Lo que pasa aquí es que utilizamos los puntos de ebullición y el más volátil el que vamos a tener primero. ¿Qué significa que sea volátil? Que su punto de ebullición es bajo. Por lo tanto, es mucho más fácil que se convierta en líquido. Ebullición se convierta en gaseoso. Ahí está. El punto de ebullición es de un líquido a gaseoso. Entonces, cuando se habla de que un volátil, un compuesto es muy volátil, es que es muy fácil de pasarlo de líquido a gaseoso. Esas serían las 4 separaciones que puedo preguntar el DEMRE. Y las propiedades físicas del elemento que salió ahí también en el temario, dice la temperatura de ebullición, o sea que pase de un líquido a un gaseoso. Y el punto de fusión es que pase de un sólido a un líquido. Y la masa es la medida con total de la materia y energía que posee un cuerpo. Ya, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. O sea, eh, esta, la masa. La masa de estos lentes. Son, no sé, no sé cuánta masa tiene, pero la cantidad de materia que contiene este objeto. El volumen es el espacio que ocupa. ¿Cuánto ocupa? No sé. El área, no sé. ¿Cuánto ocupa? ¿Qué sé yo? 10 metros, 10 centímetros. ¿Ya? Y la densidad se relaciona con la masa y el volumen. La densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Y la masa debe estar en gramos y el volumen debe estar en litros. Así se mide la densidad. ¿Ya? Y los cambios físicos. La característica de los cambios físicos es que tienen la capacidad de volver al estado en que estaban anteriormente. ¿Qué significa esto? Que son reversibles. Por ejemplo, un hielo. Si yo coloco un hielo dentro de un vaso y lo dejo al sol, se va a quedar líquido, ya que se va a derretir. ¿Ya? Cuando se derrite, se llama fusión este estado. Y, y cuando tengo ese hielo en el vaso, o sea, ese líquido ya en el vaso, lo sigo dejando al sol y se evapora. ¿Ya? Entonces al evaporarse o llegó a su punto de ebullición, se convirtió en gaseoso, yo puedo volver, después este gaseoso se va a volver en líquido, ¿ya? Después del líquido lo dejo en el congelador, se vuelve a congelar y así sucesivamente. Puedo volver a que tenga su estado, ¿ya? Y no afecta la composición química. Ahora hay que ver cada etapa. Primero, estas gotitas de agua son líquido. Estos son sólido. Esto es gaseoso. Ya, ahora voy a explicar un poco la actividad cinética que tienen las partículas dentro de cada estado. En el sólido, las partículas son muy cercanas, están así. Y eso le da su rigidez, su característica de rigidez y todo el tema. Y no se adapta a los lugares en los que uno lo coloca. Por ejemplo, el celular. Si yo lo trato de colocar en un edificio muy pequeño, no lo voy a lograr entrar porque él no va a cambiar su forma, ¿ya? Mientras que el líquido tiene las partículas un poco más separadas, lo que le da la capacidad de amoldearse
al recipiente que uno lo coloque. Por ejemplo, el agua, si lo coloco en una botella, va a tomar la forma de la botella. Si lo coloco en un plato cuadrado, va a obtener una forma cuadrada. Entonces va a adaptar su tamaño. Mientras que el gaseoso tiene las partículas mucho más separadas, tiene mayores energías cinéticas, están por todos lados y van a influir ciertas condiciones a ella, pero eso se ve más adelante en el tema de estequiometría y gases y reacciones químicas. En el tercer eje de química se ve eso. Ya, ahora vamos a explicar cómo se llama cada fase. Cuando uno pasa de sólido a líquido, se llama fusión. En el internet también decía derretimiento. Es más fácil, pero en el temple siempre dicen fusión. Cuando uno pasa de líquido a sólido, solidificación. Eso es mucho más fácil, ¿ya? Y el gaseoso a sólido, nos tira con cristalización. Yo lo pienso que el cristal es duro, entonces cristalización es porque el gas se convierte en algo más duro y el sólido que pase a gaseoso se llama sublimación. Lo escribo así, medio raro, pero yo sé que se entiende porque lo voy diciendo. Y cuando pasa del líquido a gaseoso se llama vaporación o ebullición. Y cuando pasa de gaseoso a líquido se llama condensación. ¿Ya? Ahí están los cambios de fase, que son importantes aprendérselo. Y esto acerca de los cambios físicos. Después tenemos los cambios químicos, que no son reversibles y se rompen y forman nuevos enlaces químicos. ¿Ya? ¿Qué es esta fórmula? Ya miren. Lo que pasa aquí es que estos son los reactantes y esto es el producto. Por ejemplo, esto no entra, pero para que haya una combustión se necesita oxígeno. Sin oxígeno no hay fuego, ¿ya? Por eso, por ejemplo, hay un, un ejercicio muy práctico que uno puede hacer para entender más este tema de la combustión. Es que uno toma un papel y lo quema y lo pone dentro de un vaso. Y como el oxígeno se va a consumir dentro de ese vaso, va a llegar un momento que se va a dejar de... El fuego se va a apagar, ¿ya? Porque el fuego necesita oxígeno para seguir, ¿ya? Y sabemos bien que si quemamos un papel no podemos volver a tenerlo como papel. Entonces, por lo tanto, los cambios físicos son irreversibles. No se puede volver a su estado en el que estaba antes. Por eso está esa imagen de estar quemando un papel, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema de las teorías atómicas, ¿ya? Teoría de Dalton. Dalton es el primero en hablarnos acerca de una teoría y nos dice de que toda la materia está compuesta por átomos, ¿ya? Toda la materia está compuesta por átomos y estos átomos van a ser iguales en elementos iguales y van a ser distintos si los comparamos con otros elementos. Si se escuchan ronquidos es mi perro. y, y nos habla de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso nos dice Dalton igual. El problema de la teoría de Dalton es que no nos explica las reacciones químicas ni la combinación de elementos, no nos explica nada de eso. La teoría de Thomson, de hecho, él descubrió los electrones y es el primero de hablarnos de partículas subatómicas. Es el primer modelo que habla de subpartículas atómicas. Esa es la característica de la teoría de Thomson. Y la teoría de Rutherford nos habla directamente de que existe un núcleo. Y este es el que contiene la mayor masa del átomo. Y
nos dice que el 99% del átomo es vacío y que hay electrones orbitando. Nos dice que hay electrones orbitando alrededor de este núcleo. Y la teoría de Bohr nos habla de niveles estacionarios. Aquí se empieza a hablar de que si gana un electrón, tiene mayor energía, si pierde un electrón, pierde energía y emite luz. De eso no empieza a hablar Bohr. Esas son las características de las teorías atómicas. Y ahora seguimos con las partículas. Ya. Los electrones sabemos que tienen cargas negativas y se encuentran orbitando en el núcleo. Los protones tienen cargas positivas y se encuentran en el núcleo, mientras que el electrón se encuentra orbitando en el núcleo, o sea, está alrededor del núcleo. El protón, su masa es mayor al del electrón y el neutrón contiene una carga neutra, se encuentra en el núcleo junto con el protón y su masa es similar a la de un protón. ¿Ya? Ahora vamos a entender, sé que voy un poco más rápido, pero si hay duda o consulta, las pueden hacer en los comentarios. ¿Ya? Los números atómicos. Cuando hablamos de número atómico, vamos a hablar de los números de protones. Número de protones, cantidad de protones que hay en este elemento que nos están presentando. El número másico es la suma de protones y neutrones. ¿Cómo me guío con esto? Cuando está la S. Entonces yo digo que S es suma y esta suma es de neutrones más protones. ¿Ya? Y vamos a ver los tipos de átomos, pero vamos a explicar mayormente. Este es el número atómico. No, este es el número másico. Este es el número atómico. El mayor valor que esté en este elemento X es el número, siempre se va a ser el número másico, ¿ya? Porque va a ser la suma entre protón y neutrón, entonces siempre va a ser mayor, y el número de protones va a ser menor. Los tipos de átomos. Ya, los tipos de átomos, uno los puede identificar fácilmente con los nombres. Isótopos. La P de protones significa que estos elementos tienen igual cantidad de protones. Isoparos tienen igual número másico. Isotonos tienen igual número de neutrones. Isoeléctricos tienen igual número de electrones. Y así sucesivamente. Voy a colocar el teléfono en silencio por si acaso. Ya. Dos iones son isoelectrónicos. Se presentan igual. Ya. Les voy a dar su pausa en el video y ahí lo van haciendo. Ya. Sabemos que isoelectrónico significa que tiene igual número de electrones. Por lo tanto, si presentan igual cantidad de neutrones, falso. Para que sea igual neutrones debe ser isotono. Número atómico, no. Sí, eso va. Y cantidad de protones debe ser isótopo. Y cantidad de electrones, isoeléctrico. Y sería la D. Masa atómica, nada que ver. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar acerca de la configuración electrónica. Esto no es complicado, pero hay que entender ciertas cositas, ¿ya? La configuración electrónica depende mucho de la cantidad de electrones que tiene un elemento que se le entrega. También hay que recordar que si el elemento tiene un signo negativo, significa que ganó electrones. Y si el signo tiene un número positivo, o sea, algo positivo, significa que perdió electrones. Cuando gana electrones se llama anión, cuando pierde electrones se llama cation. Cuando queda positivo se llama cation, cuando queda negativo, anión.
¿ya? La configuración electrónica sigue tres leyes. El principio de máxima energía, que se colocan los electrones uno a uno, los distintos orbitales disponibles para el átomo que se disponen en orden creciente de energía. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que existen distintos orbitales en la configuración electrónica. Tenemos la S, el P, el D y el F. Y estos tienen distinta cantidad de electrones. Por ejemplo, el S tiene disponibles solo dos electrones, el P6, el D10 y el F14. Ya. Principio de máxima energía, ya sabemos bien los electrones que tiene cada orbital. Ahora hay que ver cómo se posiciona. Por ejemplo, el S tiene solo una orbital donde se van a ubicar los dos electrones. Siempre primero los de arriba y después los de abajo. El P tiene 6, pero ¿cómo se ubica con estas tres? Primero todos hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Y dónde está este tema? No sé si han visto de PX, PZ, PI. Ya. Este es PX, este es PI y este es PZ. De hecho, acá tengo una pregunta del PREU. PX, PI, PZ. Donde me preguntó acerca de los números cuánticos. Sea N, o sea, el número principal, L, número secundario, M, magnético y spin. Eso no lo he pasado porque la prueba nunca lo preguntan. Y eso es para entender mejor la configuración electrónica. Pero, por ejemplo, eso me preguntaron. Entonces yo tengo que me preguntan por el orbital. ¿Ya? Entonces, ¿qué orbital tiene? Esos. PX, PI, PZ. Número de exclusión de Pauli. Dos electrones no pueden contener sus cuatro números cuánticos iguales. No pueden contener mismos números cuánticos iguales porque no pueden estar en la misma posición. O sea, un electrón no puede estar encima del otro. ¿Ya? Y el principio de máxima multiplicidad tiene que ver con esto que acabo de decir, de que todos los electrones, si los vamos a colocar, todos deben ir positivos y luego van los negativos. ¿Ya? Ya, la configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica hay que saberse esta tableta. Y ya empezamos desde acá, después seguimos con este, después seguimos con este. Hay que seguir la flecha, literalmente la flecha. Esa flecha hay que seguir, ¿ya? Por ejemplo, tomemos un elemento. Eh, Tengo acá la tabla periódica por eso. El berilio. El berilio tiene 4 electrones. ¿Cómo lo vamos a configurar? Si sabemos que cada orbital S, la orbital S tiene 4, la orbital P tiene, o sea, la orbital S tiene 2 electrones, el P tiene 6, el D tiene 10 y el F tiene 14. Empecemos. S es 1s2, 1s2 con 2s2. Y ahí contamos 2 más 2, o sea, 2 más 2 son, entonces ahí yo sé que tiene 4 electrones. Y sé también que sus electrones de valencia es 2. Debemos coger el que tiene mayor periodo. Entonces ahí yo sé que sus electrones de valencia son 2. ¿Ya? ¿A qué me refiero con electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que van a participar dentro del enlace químico. ¿Ya? Si se van a ceder, si se van a compartir, ahí se ve más adelante en el enlace químico. Pero esos son los electrones de valencia y por eso es importante aprenderse la configuración electrónica para poder saber los electrones de valencia. Aunque igual se pueden sacar a través de la tabla periódica, que después lo voy a explicar bien cómo se hace. Hagamos otro ejemplo para que se entienda un poco mejor. Hagamos el del oxígeno. El oxígeno tiene 8 electrones. Entonces ahí sí. Entonces vamos con la tablita. Vamos a borrar esto para ir con la secuencia. 1s2. Después seguimos con 2s2. Y seguimos con esto. 2s2. Después. ¿Y aquí pasa? 2p6. Solo pongo el necesario. 4, 5, 6, 7, 8, 4. Y ahí ya tengo los 8 electrones. ¿Qué significa? Si se supone que hay un 6 así, ya. Sí, tienes disponibles 6 electrones, pero tú puedes captar
Tú puedes decir, no, es que yo necesito dos para completar la configuración electrónica. Entonces toma los dos. Por ejemplo, yo tomé los cuatro para que se sumen completamente los 8 electrones. ¿Ya? Y sabemos que el que tiene mayor número aquí de acá adelante va a ser nos va a indicar nuestros electrones de valencia con este numerito. Con estos numeritos de acá. Los sumo. Ahí son 6 electrones de valencia. O sea, ¿cuántos electrones van a actuar durante el enlace químico? 6. Ya, también estos electrones de valencia me van a indicar el grupo. Eso me va a indicar el grupo. Y estos números de acá adelante me van a indicar el periodo. Eso hay que sabérselo, para saber por si nos ponen a buscar algún tipo de electrón, un elemento por el estilo. La tabla periódica. Tenemos grupos. ¿Cuáles son los grupos? Esto es lo que está yendo vertical. Todo esto vertical en grupo. Esos son los grupos. Y los periodos son los que van así horizontal. Un poco choca la línea, pero lo que va horizontal. ¿Ya? Los grupos tienen propiedades físicas y químicas similares y terminan con la misma configuración electrónica. ¿A qué se refiere? Que cada grupo tiene los mismos electrones de valencia. Por ejemplo, el grupo 1 siempre va a tener un electrón para electrón de valencia, dos electrones de valencia acá. Acá voy a tener 3 electrones de valencia, 4 electrones de valencia, 5 electrones de valencia, 7 electrones de valencia, 3, 4, 5, contar 6 electrones de valencia, 7 electrones de valencia y 8 electrones de valencia. ¿Qué es lo que se busca con el enlace químico? Se busca el octeto. ¿Y qué es todo el octeto? Es que le da la mayor estabilidad al electrón, o sea, al elemento, ¿ya? Las propiedades tienen químicas diferentes, pero iguales niveles de energía, ¿ya? Por eso, iguales niveles de energía, como yo decía 2, P2, y ese va a ser su nivel de energía, o sea, su periodo. ¿Ya? ¿Qué significa que esté esta letra A? Significa que es un elemento representativo. ¿Qué significa esto? Que este elemento sea representativo, que puede terminar en S o en P, ¿ya? O sea, su configuración puede terminar en S o en P, ¿viste? En S o en P. Por ejemplo, yo hice el oxígeno y el oxígeno es parte del grupo representativo y termina en S o en P su configuración electrónica. Y termina en P su configuración electrónica. Y los elementos de transición, que son los que están acá al medio, dos de aquí, estos de acá al medio, son los elementos de transición. Y estos elementos de transición terminan en D o F, ¿ya? Siguiendo con la tabla periódica. Eh, Hay que conocer una definición importante, supuestamente entra en mención, pero esto sirve para guiarse para el enlace químico, que es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de captar un electrón durante un enlace químico, ¿ya? O sea, ¿quién tiene más fuerza para llevarse el electrón? Y esto va así. Yo digo que sus flechas chocan. Entonces, como sus flechas chocan, así. Entonces, el que tiene mayor electronegatividad va a ser el helio, ¿ya? Mayor electronegatividad. Y así vamos. ¿Quién tiene menor electronegatividad? El hidrógeno. Y así para guiarnos en el tema del enlace químico. ¿Ya? La tabla periódica tiene también elementos, que tenemos elementos metálicos. Ya, ese es otro tema que también tenemos que tomar. Hay que considerar, nosotros tenemos que hacer una escalerita aquí. ¿Y qué nos va a indicar esta escalerita? Que estos son los elementos no metales. Y estos son los gases nobles. Y estos son los metales. También hay que aprenderse los grupos por si acaso, ¿ya? Los elementos metálicos tienen la capacidad de conducir electricidad, son buenos conductores de calor, mientras los no metales son malos conductores de calor,
no conducen muy bien la electricidad y los gases nobles son inertes, ¿ya? No tan inertes, a veces reaccionan, pero no son tan reactivos, ¿ya? Todos sus niveles completos, o sea, cumplen el octeto, condicionales normales químicamente son inertes y es un elemento representativo, o sea que tiene el número, o sea, la letra A. Ahí hablé de la electronegatividad de la tabla periódica y ahora veamos esto. Considera la siguiente transformación química para el azufre. Ya. Indicamos que cuando nos indican un número negativo, significa que ganó electrones. ¿Ya? Entonces ganó un par de electrones. Al respecto, correcto señalar que ganó un par de electrones. Y así de rápido obtenemos la respuesta. Tenemos que eh, desarrollar bien la pregunta y, o sea, primero desarrollarla y después leer la alternativa. Porque si leemos la alternativa nos podemos enredar con mayor facilidad. Ahora vamos con el tema del enlace químico. El enlace químico sirve para estabilizar electrónicamente. Hay dos tipos de enlaces químicos, los primarios y los secundarios. Los primarios son mucho más fuertes y ahí tenemos el iónico, el covalente y el metálico. Ahí vamos a entender cuál se refiere a cada uno. El iónico es un metal más un no metal. ¿Cómo me acuerdo del iónico? El iónico me suena como ion, como un metal con un no metal. Uno tiene que relacionar un poquito las palabras. Y el covalente es un no metal más no metal y un metálico es un metal metal. O sea, buscando la lógica, si me hablan de un enlace metálico, ¿quién va a estar dentro? Dos metales, ¿ya? Dos elementos que son metales. El enlace secundario son interacciones intermoleculares y tenemos los puentes de hidrógeno que son mucho más fuertes, ¿ya? Tienen que estar enlazados el flúor, el oxígeno o el nitrógeno entre medio. Y los van der Waals son mucho más débiles, ¿ya? Y los London tienen que ver cualquier interacción entre gases y que no presenten alguna carga. El enlace químico. Ahora vamos a explicar un poco del enlace químico. El enlace químico, empecemos con el enlace iónico. El enlace iónico se trata de un elemento metal más un no metal. No se comparten electrones, más bien se ceden electrones. ¿Qué pasa? Sabemos bien que la tabla periódica, ahí no, así no. Ahí tenemos la tabla periódica. Y acá están los no metales. Ahí del boro se hace una escalerita y acá están los metales. ¿Ya? No se comparten electrones entre sí. No metal capta el electrón ya que tiene mayor electronegatividad. No metal. Sabemos que acá está el no metal. Y sabíamos que la electronegatividad da esta forma. Entonces sabemos al tiro que los no metales son los que tienen mayor electronegatividad. Y sabemos que la electronegatividad significa que es la capacidad de atraer un electrón durante un enlace químico. Entonces, ¿quién se va a llevar el electrón? Se lo va a llevar el no metal. Por lo tanto, la diferencia en nuestra electronegatividad es mayor o igual a 1,7. El 1,7 es el discriminante entre electronegatividad. ¿Qué significa el discriminante? La electronegatividad de este elemento menos este elemento me da esto, ¿ya? Y si es mayor a 1,7, significa que hay una mayor electronegatividad, ¿ya? Em, por ejemplo, el sodio con el cloro. Cloruro de sodio lo dice, ¿ya? ¿Quién es el no metal? El cloro. Por lo tanto, el cloro, como es un no metal, va a ganar este electrón. Entonces va a quedar negativo. Y el sodio, que es un metal, va a perder este electrón. Entonces queda positivo. ¿Ya? Y seguimos con el otro. Espero que haya quedado claro. Y el enlace covalente. El enlace covalente es un no metal más un no metal. Y estos comparten electrones. ¿Ya? Estos comparten electrones. ¿Qué significa? Por ejemplo, carbono-carbono. Sabemos que el carbono comparte 4 electrones. Uno, dos. Carbono. Hagamos que CH4. Si no me equivoco, el metano. El hidrógeno también es un no metal. Eso se me olvidó.
Esto es un no metal. El hidrógeno es la única excepción dentro de los metales. El hidrógeno es un no metal. Entonces queda hidrógeno, ahí comparte con su electrón, ahí también ahí comparte su electrón, hidrógeno ahí también comparte su electrón. Ya, esto de la estructura de Lewis, así se le llama, cuando pongo el elemento con su electrón de valencia, porque yo sé que el electrón de valencia del hidrógeno es 1 y el del carbono son 4, guiándome por su grupo, porque el hidrógeno está en el grupo 1 y el hidrógeno está en el grupo 4. Entonces, si está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia y en el grupo 1 tiene un electrón de valencia. Entonces ahí sé que están compartiendo sus electrones. Ahí lo grafiqué más bien. Ahora, el enlace covalente tiene tres tipos de su enlace. Tiene el enlace covalente apolar, que significa apolar, sin polos. Eso significa la sin. O sea, no se crea un polo. Por lo tanto, la electronegatividad vale cero. O sea, tiene una similar electronegatividad. Por ejemplo, cloro con cloro. Cloro con cloro tienen igual electronegatividad, por lo tanto, es un enlace apolar. Y el enlace covalente polar es porque hay una gran diferencia de electronegatividad. Y eso se podría ver con el hidrógeno con el carbono. El hidrógeno está en el grupo 1 y el carbono está en el grupo ahí 4. Está súper lejos. Entonces, ¿quién tiene mayor electronegatividad? El carbono. ¿Ya? Y el enlace dativo tiene que ver que cuando a un átomo, o sea, a un elemento le falta un electrón, entonces este elemento le cede el electrón. Es el dativo. Dativo de dar. ¿Ya? Ejercicio. De hecho, esto salió de la prueba de invierno. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un enlace covalente? Hay que entender que el enlace covalente es un no metal más un no metal. ¿Ya? Y pueden pausar el video para hacer la pregunta o algo. Y aquí les digo la respuesta. K, o sea, potasio, es un metal. Por lo tanto, no puede ser. El sodio es un metal. No puede ser. El hidrógeno es un no metal. El cloro es un no metal. Es este. Pero igual sigamos leyendo. Potasio, ya dijimos que es un metal. Y el sodio, ya dijimos que es un metal. Terminó la clase. Si quedaron dudas, me avisan. Y aquí está la explicación. Fue como un poco rápida, pero se logró. Ya, la verdad es que igual muchas gracias por haber visto la clase completa. Mucha suerte. Recuerden hacer la guía del eje número 1 que voy a dejar en el drive. Dentro del enlace voy a dejar algunas recomendaciones que quizás no pasé. Así que voy a hacer como pequeñas cápsulas explicando esas cositas, ¿ya? Pero igual repásenlas por ustedes mismos porque mientras uno más sabe, más fácil puede manejar la prueba. Así que eso, mucho éxito y que tengan una linda semana.